Pues nada, lo primero, daros las gracias por prestaros a ello, ¿vale? Porque, bueno, surgió así como de manera muy informal esto con el hilo aquel de conversación de Twitter y tal. Y sí que es verdad que Twitter pues es un medio que está muy encorsetado, ¿no? Para hablar de estas cosas. Bueno, pues os agradezco mucho que os hayáis prestado a charlarlo aquí en directo y sin límite de caracteres, ¿vale? Entonces, eso es lo primero de todo. Eh, si os parece, aunque los que están aquí viendo ya os conocen todos, hacéis una presentación rápida de por qué, sobre todo, qué os ha llevado aquí. Si os parece también cómo os conocisteis un poco para contextualizar un poco cómo vamos a llevar la conversación y demás. Y bueno, cómo os digo un poco por profundizar en el tema del dolor a ambos, porque habréis tenido caminos un poco diferentes. Entonces, si quieres, empiezas tú, Arturo. Bien, bueno, no se me da bien presentarme, porque suelo decir que soy un impresentable, ¿no? Pero en fin, soy neurólogo jubilado, tengo ya mis añitos, y llegué al tema este del dolor y a otros temas, porque en la consulta venía gente que se quejaba de dolor y yo estaba allí para resolver esa cuestión. Lo que me enseñaron no me servía y me llevó mi tiempo darme cuenta que lo que me enseñaron no me servía y tuve que buscarme la manera de comprender el proceso y de intentar resolverlo. Y a eso me he dedicado. A Eduardo lo conocí porque también andaba ahí haciéndose preguntas, es muy filósofo, que es lo que hay que ser en esta vida. Y coincidimos en un congreso y nos liamos y tomamos muchos gin tonics. Él algo más que yo, creo. Venga, pues Eduardo, tu turno. Pues nada, yo soy fisioterapeuta, como digo yo soy un fisioterapeuta de fango. Estoy ahora en la consulta, donde llevo 10 horas, como todos los días, o 12 a veces, pues peleándome con pacientes con dolor. Y digo el fango porque es el fango de la realidad, ¿no? Los pacientes que van, los que no van, los que van regular, los que van un poquito, los que van fenomenal, los que van fatal, ¿no? En ese camino estoy, en ese fango estoy. Y a Arturo lo conocí pues en búsqueda, ¿no? Me imagino, como estamos todos. Yo era un seguidor de su blog y por ahí hará 12 o 15 años, pues su blog fue una fuente de inspiración enorme para mí. Y primero nos conocimos virtualmente en el blog y luego es cierto que nos hemos desvirtualizado y siempre ha tomado algún gin tonic más que yo en esas quedadas, porque yo no le aguanto el ritmo. Y luego, pues, de que haya sido pues, invitado nuestro cuando hicimos la jornada de la Sociedad Gallega de Fisioterapeutas, es la primera, ¿no? En Vigo, que organizamos, fue pues, nuestro invitado estrella y, bueno, nos honró con su presencia y para mí es un maestro. Y yo, pues, me siento muy honrado como discípulo, no sé cómo llamarle, bueno, como, en fin, discípulo que se sigue haciendo preguntas. Aún estuve releyendo la entrada que escribí hace 10 años, 11 años, y sigo con las mismas preguntas. Y a lo mejor también me gustaría, pues yo vengo aquí con un gran no sé encima de la frente y con ganas de aprender. Genial. Pues vamos a meternos ya en arena. A ver, vamos a hablar de las definiciones de dolor, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, porque con las definiciones de dolor, vale, está la de la IAS, la oficial, ¿no? Que es como la académica, pero no todo el mundo comulga con ella. Hay veces que hay gente que dice que, bueno, que tenemos que unificarla para hablar todos el mismo idioma, pero se le pueden ver sus pros, sus contras y tal. Entonces, no sé si vosotros tenéis alguna definición favorita de dolor o os tenéis a la oficial. ¿Hay algo que uséis como descriptor claro de dolor? Bueno, yo sí tengo una definición que utilizo, que es que el dolor no es definible. O sea, que, no sé, el dolor es como tratar de definir, yo qué sé, el color verde, qué es el color verde, o qué es el color... No, lo que hacemos, yo creo que lo importante es definir los contextos, aclarar los contextos tisulares en los cuales hay un relato de dolor por parte del paciente. Y eso es lo que importa y eso es lo que obliga al profesional a adquirir una competencia diagnóstica, sobre todo, a tratar de aproximarse al estado funcional, estructural, etcétera, de los tejidos. Yo creo que el problema del dolor, la definición del dolor, nos lleva a la definición de qué es la conciencia, ¿no?
y no tenemos ni idea. O sea que tratar de andar dando vueltas sobre qué es el dolor. Hacemos definiciones, digamos, para andar por casa y para entendernos unos con otros y para aproximarnos, para mostrar lo que pensamos en relación al tema. Pero yo creo que el problema es qué es la conciencia, cómo se genera ese espacio y qué es lo que determina cada uno de los contenidos de ese espacio de la conciencia, ¿no? Tanto percepciones como dolor, como ideas, como conductas, como estados de ánimo, emociones, etc. Y esas son las grandes cuestiones. Pero lo de definir el dolor, pues no sé, yo no es una cuestión que creo que sea importante, ¿no? Porque de momento no tenemos una respuesta. Muy bien. Debería ser como algo como individual, ¿no? La definición que le da cada paciente, ¿no? Te enfocas un poco por ahí. Pues sí, solo tenemos acceso a un relato, un relato del paciente, pero no tenemos acceso directo al estado de los tejidos, que es lo que interesa. ¿Y tú, Edu? La mejor definición, yo un poco en la misma línea que Arturo, para mí la mejor definición de dolor es la del paciente, ¿no? La de cada paciente. Yo en esto estoy de acuerdo con Arturo, no, es una experiencia que no podemos definir, precisamente porque además es que no la podemos conocer, no hay conocimiento, en el dolor no hay conocimiento, si se entiende de manera epistemológica el conocimiento es, ¿no?, la convicción verdadera y justificable, ¿no? Ahí tiene que haber una verdad y una justificación y por eso se puede comunicar y compartir. El dolor se puede comunicar, pero no se puede compartir, porque no podemos saber exactamente lo que siente el paciente. Lo mismo que decía Arturo, no podemos saber qué es el color verde. Para ti el verde es una cosa, pero para mí es otra, ¿no? Porque hay otros matices que no podemos captar, ¿no? Entonces no hay conocimiento de qué es el dolor. Realmente hay un poquito de incertidumbre en cuanto a qué es el dolor. Porque el dolor de Pedro es diferente que el dolor de María, ¿no? Y yo creo que no es inválido que se pretenda hacer una definición canónica normativa, tampoco creo que sea injusto, creo que es injusto, ¿no? Que no intentarlo, ¿no? Y ordenar un poco las ideas no está mal, pero al fin y al cabo la definición de la IASP remite un poco a la subjetividad también, ¿no? Quiere decir que al final es una experiencia desagradable de un sujeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y no podemos saber lo que se siente, ¿no? Y bueno, esto ya en filosofía y decía Arturo, ¿no?, el tema de la conciencia, ¿no? Hay un paper que es clásico de Thomas Nagel. Es una charla de filosofía, pues vamos a hablar algo de filosofía también. Thomas Nagel hace 43 años ya, en 1979, escribió un paper que es ¿qué se siente ser un murciélago?, ¿no? Incluso y la respuesta es que no se sabe. No, o sea, podemos inferir, podemos aproximarnos, qué es funcionar con un sonar, como si fuéramos un murciélago, cómo ve un murciélago de noche, etcétera, etcétera, pero no podemos saber qué se siente ser un murciélago, ¿no? Incluso para los críticos como Daniel Dennett, ¿no?, de críticos de este tema, sigue siendo el mayor argumento sobre el tema de la conciencia, ¿no? Ese propio artículo, ¿no? Porque no lo podemos saber, ¿no? No podemos saber. Así que la definición del dolor, como no hay conocimiento, porque no se puede compartir, pues la del paciente. En el fango, la del paciente. De todas maneras, por no eludir la pregunta, esa es la contestación fácil, no es definible, ¿no? Pero vamos, yo tengo una definición entre comillas que define un poco cómo me sitúo yo respecto al sentido funcional o el sentido evolutivo del dolor, el sentido biológico, ¿no? Y entonces digo, el dolor es una percepción, no una experiencia, una percepción aversiva y protectora que tiene una función, presta una función aversiva y protectora, una cualidad, y que contiene implícitamente una evaluación. Para mí la evaluación es una función compleja y fundamental en todo esto, y añado aprendida, porque somos aprendizaje, que contiene implícitamente eso, una evaluación aprendida de daño necrótico, y subrayo lo de necrótico, porque ese es el sentido evolutivo en el cual aparece la proyección de dolor. Consumado, el daño está ahí, que sería equivalente a daño real de la definición de Elías. Inminente, hay
una energía potencialmente nociva en ese momento, o imaginado, el daño está contemplado como una eventualidad y el sistema está actuando como si se fuera a producir el daño, ¿no? Y que promueve una conducta de evitación o de minimización de ese daño y una indagación causal, ¿no? O sea, en el fondo lo que hago es unificar los elementos perceptivos, cualitativos, el qualia dolor, con elementos cognitivos de aprendizaje, de la narrativa y el sentido de promover, de incitar a una conducta determinada que tiene un sentido de minimizar los daños. Y luego la indagación causal reaviva la información que dispone cada individuo y promueve una búsqueda de información respecto a eso. O sea, que tú eres del equipo que dice que el dolor es una percepción, porque no sé si estáis un poco allá, me imagino que sí. En Twitter ahora el mundo fisio anglosajón está como muy vivo con el debate este del dolor es sensación o el dolor es percepción, ¿vale? Entonces, Arturo, tú eres más de la opinión de que es percepción. Bueno, yo soy partidario de que nos pongamos de acuerdo en el léxico. Entonces, Ya, eso sería fundamental. sí, Pero no sé si es posible, ¿eh? sí. Para mí, yo creo que lo que aparece en la conciencia, y el dolor es un contenido de conciencia, pues el dolor es una percepción. Lo que pasa es que las percepciones contienen elementos cognitivos, de proposición conductual, de sanción o en valoración social, etcétera. Tienen todos los ingredientes, ¿no? Pero la percepción contiene en sí misma todos esos ingredientes, ¿no? Yo creo que a nosotros se nos ha educado en el modelo sándwich que llama, ¿no? Por un lado, percepción, cognición, acción, pero realmente hoy en día se tiende a la codificación común, a contemplar esos productos como resultado de una conectividad global y todo está un poco en todo, ¿no? El hecho de que nosotros como científicos o como investigadores, ya no soy ni científico ni investigador, pero vamos, los que lo son, trocean la realidad para analizarla y conocerla. Pero a mí me parece que el dolor es una percepción, lo mismo que otros elementos de la conciencia, y lo que me costaría es definir lo que es una sensación. Entonces es un término que yo creo que no añade claridad. No sé para qué sirve el concepto de sensación. Y en todo caso habría que precisar dónde se produce la sensación. Si en el canal iónico que transduce una energía en una señal eléctrica, pero que esas señales son locales, analógicas, se integran y se genera un potencial de acción. Si no se genera el potencial de acción, no hay sensación. Si se genera, empieza la sensación, pero luego va al hasta posterior donde se integra y puede o no pasar a la segunda neurona. ¿En qué momento estamos diciendo que hay una sensación nociceptiva, ¿no? De nocividad? Pues no lo sé. Nos podemos poner de acuerdo, pero sabiendo de qué hablamos, claro. Vamos a darle el turno a Edu y luego matizamos a lo mejor más cosas que puedan salir por ahí. Edu, ¿tú qué eres? ¿Equipo percepción o equipo sensación? Creo que te hemos perdido un poco. Que estás ahí fuera de cobertura un ratito. Edu, Edu, hola. Se nos ha ido Bueno, pues mientras llega, si quieres, sigo hablando por rellenar el espacio. Espera, que voy a volver a enviarle la invitación, lo primero, que no sé si puede entrar, si no. ¿El qué? Voy a enviarle la invitación otra vez para que vuelva a Ah, unirse. Vale, vale. ahí, aceptar. Vale. Hola, A ver, perdón. que te nos habías ido de Caí, cobertura. me caí, sí, no sé. Sí, Ah, Lo de la sí, vale. sensación o percepción. A ver, yo cuando me hiciste esta pregunta, pues repasé un poquito bueno, pues el contexto, ¿no? Yo de entrada, como discípulo de Arturo, una percepción, no tengo tampoco mayor matiz. Sin embargo, una mayor duda, ¿no? Al final también es un poco un tema muy metafísico, ¿no? Muy filosófico, ¿no? Pero realmente el tema tiene más enjundia si lo analizamos con detalle, ¿no? En la tradición filosófica, el dolor siempre ha sido occidental, siempre ha sido considerado una sensación, ¿vale?
hasta la fenomenología en el siglo XIX, donde se entiende que es una percepción que no es más que una integración de sensaciones, pero si en la tradición filosófica occidental siempre ha sido una sensación, en la tradición filosófica oriental siempre ha sido una sensación también, y sí que ellos se diferencian, ¿no? Las sensaciones puras de las percepciones, ¿no? Una sensación sería el órgano sensorial, el objeto sensorial, la conciencia sensorial, y la percepción sería lo mismo, más una evaluación o, digamos, un procesamiento mental emocional sobre esa sensación pura, ¿no? En, en Occidente, por volver un poco a nuestro ámbito, la figura importante, ¿no?, que da el salto, ¿no?, de la sensación en la fisiología a la percepción es Johannes Müller. Müller, que es todavía la ley de Müller, sigue siendo conocida, ¿no? Es la teoría de energía específica de los nervios, ¿no? Él decía que lo importante en la sensación no era tanto la cantidad del estímulo como el órgano sensorial, ¿no? Las neuronas que se activan, ¿no? Eh, y hay que recordar que Müller era un discípulo de Schiller, era un romántico del cerebro, un romántico, era un fisiólogo, ¿no? Año 1826. Desde ahí se considera que es una percepción. Bueno, más allá de estos matices, ¿no? ¿Qué es una percepción? ¿Qué es una sensación? Yo creo que el dolor es una percepción en el sentido que es muy difícil desligar la evaluación, el procesamiento mental emocional sobre las sensaciones, ¿no? En el lado teórico tú tienes una sensación pura, ¿vale? Y sobre esa sensación pura, pues haces una evaluación, pero es lo mismo que si ves un color verde, ¿no? Y rápidamente evalúas, haces una evaluación perceptiva sobre el mismo y te recuerda, pues, al árbol de la casa de tu abuela en la infancia, ¿no? Y ya tienes un contenido emocional, ¿no? Es muy difícil separarlo, pero también desde el punto de vista evolutivo, y quizá dentro en ese debate, ¿no?, que hay ahora con esta figura, este señor, Asaf, ¿no? Azar, sí. Weizmann, ¿no?, de la Universidad de Tel Aviv. Que sí que es cierto que también desde un sentido evolutivo, ¿no? Durante millones de años, bueno, o cientos de miles de años, ¿no? Al menos como Homo sapiens, ¿no? Y antes como primates, hemos funcionado sin un córtex y hemos escapado de mil peligros sin córtex, ¿no? Con lo cual las sensaciones puras existen, y la sensación pura antes de que emerja la conciencia pues existe, ¿no? Evidentemente el contenido cortical o la evaluación cortical viene después cuando aparecen cortes, pero muchos seres que no tienen cortes pues tienen sensaciones, ¿no? Y escapan de peligro, escapan de temperatura o responden a colores, en fin, o a luces o a estímulos auditivos, estímulos electromagnéticos, ¿no? Pero bueno, en principio yo sí que creo que es una percepción, en el sentido de que la experiencia es subjetiva no se puede desligar, lógicamente, pero tampoco desmerezco que haya una sensación detrás, ¿no? Y más allá o sea que sí, defino el dolor como una percepción, en tanto que experiencia, digamos, subjetiva, con contenidos emocionales y evaluativos, pero creo que más allá del debate filosófico, que puede tener su interés, sí que hay implicaciones prácticas a la hora de considerar una sensación o una percepción, que son irse a los extremos, ¿no? A los extremos de las dos visiones, que si quieres lo detallamos más adelante. Yo hago aquí mi humilde interpretación, ¿eh? Creo que la parte del debate en el mundo anglosajón y tal es porque ellos distinguen como entre sensibilidad, o sea, entre sentir y sensación. Creo que tienen como un término ahí intermedio, que es el que Asaf cataloga como sensación, y entonces él se agarra a eso porque dice que no puede ser nunca una percepción porque no es una cosa, que solo se perciben las cosas. Entonces, da una vuelta ahí un poco filosófica al tema, ¿sabes? Porque yo estoy siguiendo el debate ese por interés porque me llama la atención, porque para mí esta opinaba como vosotros era claramente una percepción, ¿vale? Y entonces estas vueltas de tuerca que le está dando él, pues me llaman la atención. Y entonces él luego la acaba describiendo como una experiencia sensorial y perceptiva, para quedarse un poco ahí en el camino del medio. O sea, como que critica mucho el tema de percepción, pero al final admite que es perceptivo de todas maneras. Claro, yo creo que al final la experiencia es una percepción, en tanto que experiencia emocional, quiero decir, pues eso, evidentemente tiene cualidades sensoriales la experiencia, ¿no? Hay pacientes que dicen que tienen un dolor como un rayo, un dolor
pues hasta colores ven, ¿no? Quiero decir, o sea, hay experiencias que asociadas a sonidos, me hace crack crack y el hueso y me suena y me duele, yo qué sé. O sea, hay una experiencia sensorial que es innegable, pero mezclada con contenido y con una evaluación, ¿no? Y un componente emocional que hace que sea una percepción, ¿no? Mm. ¿Quieres Dime, añadir Piriu. algo tú, Bueno, yo Arturo, no de estoy, esto? no, no, yo no estoy de acuerdo. Vamos, yo creo que, pero es un problema de léxico. Si Sí, se admite que hay un primer estadio de detección que le llamamos sensación, pues bueno, yo creo que eso son el trabajo, la función de los sensores, que son proteínas que detectan estados de energía mecánica, térmica, química y punto, ¿no? Entonces, si nos referimos a la sensación como la detección de variables de energía, pues bien, pues bueno, pues tenemos los sensores, que son proteínas que tienen las neuronas y otras células, ¿no? Entonces, sensaciones tienen todas las células. Pero aquí estamos hablando de un producto neuronal complejo que no se puede reducir a la transducción de una energía en un potencial eléctrico, ¿no? A no ser que llamamos sensación a eso. Bueno, y en ese sentido, sensor me parece que sería el término adecuado. Lo que pasa es que la palabra sensación ya en origen es una palabra ambigua. Se puede sí. interpretar como Es sensar que yo creo o que sentir. a Sentir. pie de calle pasa un poco Y, eso, ¿no? Porque si sí, haces la analogía con la vista, y la vista la llamamos sentido, pero la vista en su conjunto también es perceptiva. O sea, tú puedes ver la y forma, pero de, hasta que no ves el árbol, ¿no? Entonces, Y yo creo que de cara a la clínica, yo creo que es más productivo. A mí me aclara más situarme respecto a la clínica, el considerarlo como una percepción, o sea, un contenido de la conciencia y ocuparme de los tejidos para ver si hay estímulos nocivos, de nocividad vale. consumada o de nocividad potencial. Y entonces esa es la indagación sobre si los tejidos están en situación de daño consumado, en estrés metabólico, en peligro o amenazados. Y eso sería sensar la nocividad consumada. Pero eso ya no es un sentimiento. Si le llamamos sensación a eso, pues bueno, pero a mí me parece que eso enreda las cuestiones y exige y niega un poco la posibilidad de que, por ejemplo, haya percepción de dolor en ausencia de cualquier variable de energía nociva en los tejidos. Vamos a ello, venga. ¿Hay ¿Sabes lo, dolor sin nocicepción? sabes lo que, Dime, Edu. sabes lo que Edu, pasa? Edu. Que el tema tiene injundias de aplicación práctica, aunque yo estoy de acuerdo con que es una percepción, no tengo la experiencia del dolor, y un poco unido a eso que acaba de decir, ¿no? Pero tiene implicaciones prácticas más allá del debate filosófico, y precisamente por una cuestión filosófica de fondo. Cuando Arturo, y esto es una cosa que sí que, ya que sacas el tema, me gustaría comentar, ¿no? Porque cuando te sitúas mucho en el foco de la percepción, ¿vale? Corres el riesgo también de perder un poco la realidad, ¿no? Que esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Cierto sentido de la realidad, ¿no? Que es esa frase que muchas veces dices tú, ¿no? Que es muy interesante, de que solo hay energía, materia, espacio-tiempo, ¿no? Ya estabas hablando de estados energéticos adversos, ¿no? Eso es y al final es un cerebro enfrente de o un organismo, si quieres llamarle, enfrente de materia, espacio-tiempo, energía, información y rozamiento, que damos la última vez que también existía. Vale, eso no deja de ser un reduccionismo. Perdimos a Edu otra vez. Otra vez. Pues estaba Vaya. interesante ahora, ¿eh? Voy a volver a cambiar la habitación. Mientras tanto, aquí, ya está, sí. O sea, en imagen tenemos congelada, pero por lo menos ya ahora te vi. Te vi. ¿Lo viste tú, no también, Arturo? Sí, sí. Nada, el problema es, estos son martes de directo, ¿eh? A ver, vamos a darle otra vez. Voy a enviarle.
Hola, perdón, Ah, no no, sé qué me Miau. pasa, no sé qué pasa que se me va. Bueno, pues estaba diciendo, perdona, que no sé por qué se me va la conexión, que hay una tesis filosófica y detrás interesante que es la del realismo, ¿no? El realismo es una tesis que dice que existe una realidad independiente de nosotros que puede, como esto es una charla de filosofía, pues vamos a hablar de filosofía, ¿no? claro. El realismo es la tesis, ¿no? Que parece muy simple, que dice que existe una realidad independiente de nosotros que puede conocerse de alguna manera, ¿no? Esta frase que parece un poco de perogrullo, esto ya lo demuestra un filósofo español que se llama Ernesto Castro en su tesis doctoral, pues tiene mucha enjundia, porque la frase de que existe una realidad independiente de nosotros que puede conocerse parece, pues como digo, una peregullada, pero la historia de la filosofía es la negación de cada una de las predicados de esta frase, ¿no? Por ejemplo, si decimos que existe una realidad, ¿no? Existe una realidad independiente de nosotros que puede conocerse, ¿no? Decir que existe una realidad, cuando tú dices que solamente hay, negar esa frase, que solo hay energía, que solo hay espacio-tiempo, estados de energía térmica, etcétera, etcétera, pues ese es un reduccionismo. Eso es un nominalismo. Desde Keynes se llama la teoría del error. Vamos a reducir entes de la realidad porque no aportan nada. Entonces solo hay materia, solo hay energía, solo hay cosas que están ahí y nuestro organismo evalúa. Y aquí el Asaf Weizmann, ¿no? Pues tiene una discusión en Twitter muy interesante con David Pabler que le dice, un estímulo es nocivo, lo quieras o no. Quiero decir, no es nocivo con estados térmicos o no, hay estímulos nocivos y por eso filogenéticamente nos hemos escapado de venenos, de pinchos y de cactus y de cosas, ¿no? Es decir, no solo es energía, existen estímulos nocivos independientemente de nuestra evaluación consciente, ¿vale? Decir que es independiente de nosotros, negar que la realidad es independiente de nosotros, que depende solamente de contenidos evaluativos, es un idealismo. El idealismo es lo que se opone al realismo precisamente cuando niega que la realidad sea independiente de nosotros. Entonces, todas estas, cuando te sitúas en el punto de la percepción pura, donde la sensación no tiene mayor importancia, pues en parte es una tesis antirrealista, ¿vale? En el sentido de que no es un idealismo neuronal, ¿no? Esa es la crítica más importante que hay en la filosofía al neuroconstructivismo, ¿no? Que la realidad la estamos construyendo en el cerebro porque fuera no existe, ¿no? Todo es una percepción, todo es un estado evaluativo imaginativo y fuera no hay nada de realidad, ¿no? Esa es la crítica más fuerte que hay al neuroconstructivismo, que se le llama realismo. Entonces, yo no niego la percepción, pero sí que creo que es importante saber que existe una realidad ahí fuera, independientemente de mis contenidos, ¿no? Y eso sí que tiene implicaciones en clínica, porque a veces negamos, ¿no? Ciertos estados reales, ¿no? Reales, que no son solamente activaciones de energía o de temperatura, en mi opinión, sino son reales, porque no solamente, tanto reales desde el punto de vista de la fisicidad, físicos, como reales desde el punto de vista, aunque no sean materiales, ¿no? Hay realidades que existen que no son materiales, ¿no? También, y que son exactamente reales y no constructos orgánicos o cerebrales. Entonces, bueno, simplemente quería matizar esto, que la sensación también hay que tenerla en cuenta. Es decir, porque también hay realidades nocivas, ¿no? En el mundo, pinchos, venenos, que provocan esa sensación, siendo la sensación, como decíamos en la tradición filosófica, la unión del órgano sensorial, el estímulo objeto sensorial y la conciencia sensorial. Yo creo que sí que existe una sensación, aunque luego haya una evaluación perceptiva, ¿no? Sobre la misma. Bueno, la verdad es que no he entendido nada de lo que has dicho. Yo me remito a la... No, porque esto no es un debate filosófico de si el Bueno, un poco, realismo, ¿eh? Un poco, el Arturo. funcionalismo... No, Yo pero es creo que sí, que Arturo. esto nos está alejando... Yo creo que sí, No, yo creo no, que sí. bueno, Pero bueno, es una opinión. bueno, Yo pero creo todo que ese sí. debate filosófico, vale, bien. No, pero Yo no estoy de acuerdo. Vale, perfecto, pero yo creo que sí que podemos hablar, pero si no quieres, ¿no? A ver, No, no, que me yo parece que creo no, que no, no estamos hablando del dolor, ¿no? Estamos hablando del dolor, cuando decimos que... sí, No, de teorías filosóficas sobre el realismo, el idealismo, el funcionalismo. No lo sé. Bien, si quieres, se puede hablar del realismo, el funcionalismo, el idealismo y todas esas historias, pero yo creo que al final lo que importa es la interacción de un espacio externo que está constituido, en mi opinión y por lo que yo creo, no es que sea una autoridad en la materia, pero yo pienso sobre la base de que la realidad está constituida exclusivamente, y recalco exclusivamente,
por materia, energía, espacio-tiempo e información. Si quieres añadir el rozamiento y si quieres negar el tiempo, que últimamente se está negando, pues bueno, bien, sometido a las leyes físicas y químicas, y está ahí, y luego está un espacio interno, que es el organismo, que está constituido también por materia, energía, espacio-tiempo e información, y que está interactuando con ese espacio externo y evalúa, notifica consecuencias de esa interacción y va construyendo una narrativa a lo largo de la evolución e individualmente, ¿no? Entonces, yo no creo que se necesite más elementos que son la realidad, definida en esos términos, la interacción de una realidad organizada biológicamente con esa realidad externa, sensores de esas variables, tanto externas como internas, y que establecen una correlación entre interacción en variables internas externas y va construyendo una narrativa de esa interacción, a la vez que va promoviendo conductas para conseguir la supervivencia, ¿no? Bien, Entonces, yo estoy de acuerdo. el profesional lo que tiene que hacer es, primero, definir qué estados de energía son los que perjudican la integridad física de los tejidos, y son estados de energía térmica, mecánica, o organizada biológicamente, un germen, química, que ponen en peligro la integridad física de los tejidos. Y yo no veo que haya más cosas que puedan generar sensación, en el sentido de sensar algo. Porque los Podemos llamar canales para decir, perdón, que te interrumpí, Arturo. Podemos llamar a esta sensación que estamos hablando y desglosando en químico, mecánico, térmico, ¿podemos llamarlo nocicepción o no? podemos llamarlo, si nos ponemos de acuerdo en que entendemos. Nos estamos refiriendo a la nocicepción. ¿Tú cuando estás ahora mismo diciendo eso te estás refiriendo a la nocicepción? ¿O no te gusta el término, no te parece que encaja? Sí que me gusta el término nocicepción, en el sentido que es la detección de estados de energía mecánica, térmica, química, biológica potencialmente nocivos. Eso sería la nocicepción, que tiene como funcionalidad el minimizar el daño, la necrosis, ¿no? Y entonces estaremos en la necrosis hablando de la necrocepción, que es la detección de una muerte celular, o también un estado intermedio que sería el estrés metabólico celular, que también genera una detección, pero ya no por los sensores térmicos, mecánicos, químicos, etcétera, sino por otro tipo de sensores que ¿Por no son qué no por los exclusivos de la químicos? naturaleza. ¿Por qué no por los químicos? Ese estado de estrés tisular, ¿por qué no lo detectan los sensores químicos? No, sí, perdón, se me ha escapado y cuando lo he dicho digo, me equivoco. Sí, por los químicos sí. Es químico, ¿no? Claro. Me quería referir, sí, lo que es que no es exclusivo de las neuronas ni de las células del sistema inmune. Cuando hay una necrosis, todas las células vecinas de la vecindad tienen receptores de necrosis consumada. O sea, hay una respuesta de las plaquetas, de las células del endotelio, toda la vecindad sana se pone en marcha y pone en marcha la respuesta inflamatoria, ¿no? Que no es una respuesta ni inmune ni neuronal exclusivamente, es una respuesta global de tejidos sanos de la zona, ¿no? Y entonces a mí me parece que es fundamental diferenciar la necrocepción de la nocicepción. La nocicepción es importante diferenciar también la nocicepción de estados de energía que son potencialmente nocivos, pero que solo generan información al sistema de que la conducta está generando estímulos de nocividad potencial. Pero la mayor parte de los nociceptores, de los sensores mecánicos peligrosos, no genera dolor. Es información inconsciente que el sistema utiliza para optimizar programas de protección, ¿no? Vamos allá, entonces. ¿Existe el dolor sin nocicepción? ¿Por qué no? ¿Tú Lo qué que pasa es crees, Edu? que Sí, yo no tengo ninguna duda. ¿Que existe el Aunque dolor sin nocicepción? sí, yo creo que sí. La realidad es el infinito por menor. Esto ya lo decía otro filósofo, Antonio Escotado, ¿no? Recientemente fallecido, ¿no? El infinito por menor, ¿no? La realidad puede ser múltiple, y claro que sí, eso es una cosa que vemos en el fango, en la clínica, ¿no?
sobre todo en pacientes que tienen mucho miedo, básicamente, o que tienen unas conductas aprendidas, ¿no? Am, relacionadas con ideas catastrofistas, o ha sido mi experiencia, ¿no? Y yo creo que ese ángulo de la realidad, ese pormenor, dentro del infinito pormenor que es la realidad, es la aportación de Arturo y otros estudiosos del tema, ¿no? Realmente en estos pacientes que tienen unas creencias o que han sido enfermados, ¿no? Por información experta y que realmente nada dramático está pasando en sus tejidos, pero en contextos motivacionales, en contextos, digamos, bueno, pues se han formado una creencia terrible, ¿no? De que, pues, que tienen una bomba de relojería en alguna parte de su cuerpo y que si las ponen al movimiento o si les ponen a estímulos como, pues en el caso de la migraña, como Arturo explica, ¿no? Al vino, al viento sur, este tipo de cosas, pues se va, o al chocolate, pues bueno, pues va a sufrir unos tejidos que no hay razón biológica, ¿no? Para ella. En ese caso, por supuesto que yo creo que sí que puede existir, en mi opinión, no tengo ninguna duda, y simplemente decir, Arturo, que yo te entiendo con respecto a lo de antes, pues no por volver, entiendo tu punto de vista, yo también estaba ahí hace unos años, pero decir que solo existe materia, precisamente, ¿no? Materia, energía y todo eso, pues no deja de ser un reduccionismo de lo real, ¿no? Por eso es una tesis antirrealista, ¿no? Hay cosas que no están en el plano físico que existen. La democracia no es ni energía, ni materia, ni espacio-tiempo, y existir existe. Existe en el campo de sentido de los sistemas políticos, pero existir existe, es real. La frontera de Ucrania y Rusia es real, aunque no existe en el mundo físico, pero existe, ¿no? Entonces, y de la misma manera también esto tiene influencia e importancia en los pacientes con dolor cuando negamos o somos muy restrictivos, ¿no? Somos muy restrictivos con aquello que puede ser percibido como daño real, ¿no? Y ahí hay un punto donde yo sí que no estoy muy de acuerdo contigo. Me parece muy restrictivo, que es el tema de la necrosis, ¿no? En tanto que si no hay necrosis, no es el caso del dolor, ¿no? Eso es un poco una tesis que tú dices de alguna manera, ¿no? Porque biológicamente tiene sentido. No. Yo creo que eso no tiene mucha razón. Me parece que sí, por supuesto, pero que es muy restrictivo, porque la nocicepción, que por supuesto yo creo en la nocicepción que existe, no tiene tanto que ver con el daño del tejido, que también, sino como dice Rafael Ugarte también varias veces, muchas veces, ¿no? Tiene que ver con lo que pasa en los nociceptores. Y lo que pasa en los nociceptores no tiene que ver necesariamente con lo que está pasando en el tejido. Me refiero en cuanto a daño. Y menos un daño que podamos evaluar con pruebas diagnósticas que a veces no son, que son, pues, bueno, que solamente sirven para ver cambios morfológicos, ¿no? Que puede ser una resonancia, ¿no? Pero nada más, son fotos malas al final. Entonces, evaluar, solamente pensar en necrosis como si no hay necrosis, no es el caso del dolor, ¿no? Que es una tesis muy restrictiva, pues no deja de ser un reduccionismo, ¿no? Por eso la implicación práctica y clínica, ¿no? De esa tesis antirrealista va por ahí. Arturo. Bueno, bien, bueno, voy a aclarar las dos cuestiones. Primero, yo cuando digo que solo existe materia, energía, información, espacio-tiempo, el hecho de que, por ejemplo, dices que hay una frontera, hay una democracia y todo eso, pero eso está contenido en la narrativa, en la información. O sea, esa materia, energía, organizada como biología, construye información, construye historia, construye narrativas y organiza modos de convivencia humanos, ¿no? Pero todo lo que suceda ahí está sujeto a las leyes físicas y químicas naturales, y eso es imposible de ustedes. O sea y en el tema que nos ocupa, que es el tema de dolor y de organismo, pues sí, somos una especie social. Toda organización social, para mí eso es biología, pero es una biología de narrativas acumuladas históricamente y socializadas. La cognición está socializada, es una condición social en nuestra especie. La cultura, para mí, forma parte de ese reduccionismo que tú dices, de solo materia, energía, pero también hay información en un espacio-tiempo. O sea, que solo hay química, pero con historia, que decía no sé quién, un Ortega. químico premiado con el premio Nobel. Y Ortega también, es un Bueno, poco orteguiano. bueno, pues bien, pues que lo diga Ortega, ¿no? Pero que para mí, claro, si tú dices que mi reduccionismo limita la realidad a materia y energía,
pero No, hay no, una no lo digo yo, historia, no lo digo una yo, no información, lo digo yo. una socialización, A ver, son Arturo, narrativas socializadas Arturo, no es y que una están cosa, generando, perdón, no es bueno, una historia que espera, diga yo, y la perdón, otra, es una historia del debate sí, filosófico este, ¿no? Es decir, esto es un bueno, debate que hay aquí a nivel de filosofía de la mente, que es una especialidad de filosofía, donde se critica un poco al neuroconstructivismo y a posiciones nominalistas que son eliminacionistas, ¿no? De la realidad frente a una tesis realista, que tampoco, ojo, el realismo puro también es muy criticable, porque nuestro cerebro no está diseñado para aprender la realidad. Ya hablábamos que el dolor no se puede conocer, con lo cual la tesis nuestra parte también de un escepticismo, no se puede conocer, ¿no? Porque no hay conocimiento en lo que es el dolor. O sea, quiero decir, no es esto, es simplemente que eso es un debate que existe, independientemente de tu opinión y la mía, existe, es un debate en la filosofía de la mente, que es una disciplina muy ardua, con muchos congresos y muchas publicaciones y muchas personas, y simplemente lo pongo encima de la mesa, nada más, para ver desde el fango qué implicaciones puede tener. bueno, Para mí ese reduccionismo pues, puede llevarse al tema de la necrosis, por ejemplo, ¿no? Que si quieres es la pregunta que tenías que no, bien, responder pero ahora. eso, sí, eso vendrá después, pero vamos, para mí la actuación clínica tiene que ocuparse primero de la materia y la energía, que eso sería la situación de los tejidos, organizada biológicamente o no, y eso sería un reduccionismo, pues bien, es un reduccionismo, pero porque solo estamos contemplando la cuestión material y energética de un tejido en apuros o lo que sea, ¿no? Y si no hallamos eso, no es que nos reduzcamos a eso, sino que tenemos que contemplar la información socializada, organizada históricamente en cada individuo, en cada colectivo, muy influida por la cultura, por las informaciones, ¿verdad? Y eso es el componente de información de la realidad. Luego, respecto a la necrocepción, yo no digo que solo el dolor es comprensible en el contexto de la necrocepción. No. Yo lo que digo es que hay que diferenciar lo que es la necrocepción como detección de un suceso, un evento que ha matado células, y los nociceptores hay ya un sensor térmico en una quemadura ya no sirve, está quemado. Entonces, lo que funciona cuando hay una necrosis, la necrocepción, la respuesta inflamatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un ámbito tisular. Y luego hay otro ámbito tisular, que es el que tiene sentido la nocicepción, que es la detección, si quieres llamarle estrés metabólico, o llamarle como quieras, en la cual los tejidos están ahí, no se han destruido. Incluso las células, cuando están en situación de estrés, liberan mensajeros moleculares de socorro, tengo problemas. Y hay respuestas de adaptación a esa situación por parte del sistema inmune y quizás también por parte de las neuronas o del sistema autónomo, modificando la aportación de nutrientes, circulatorios, etcétera, ¿no? Pero entonces en ese suceso, en ese contexto, los nociceptores lo que hacen es activar conductas de minimización de daño que pueden ser adaptativas desde el nivel celular, desde el nivel tisular y luego también de la conducta del individuo, etcétera, para evitar la necrosis, que es el objetivo fundamental que guía todo el desarrollo evolutivo de la especialización neuronal en la evitación de daño. O sea que yo O creo sea, que esos son dos contextos tisulares distintos, pero yo nunca he dicho que el dolor solo se entiende en el contexto de la necrosis. No, que el dolor debe entenderse en contextos distintos. Uno es la necrosis, con la respuesta inflamatoria, la sensibilización global de todas las células, y luego otro es no hay necrosis, hay estados de estrés, de sobrecarga a la actividad celular, y eso sería la nocicepción. Pero a veces no les pasa nada a los tejidos, y eso no sería ni necrocepción ni nocicepción. Sería el ámbito, digamos, de la imaginación, de la narrativa, el ámbito evaluativo. o sea, Digo, por y si cuando, por aclaran, ¿sabes? ejemplo, Bueno, te agradezco la sí, aclaración, sí, sí, yo la agradezco, o a lo mejor la había entendido mal, pero bueno, como también incluyes la necrosis en tu definición formal de dolor, por eso decía, Necrosis consumada, inminente o imaginada, en el sentido evolutivo. claro, pero Arturo, pero es que lo que es potencial, madre mía.
Me refiero, yo sé que evolutivamente tiende a la necrosis, pero quiere decir que eso es como, eso es el peor fallo del mundo de la filosofía de Aristóteles, lo de la potencia, ¿no? ¿Qué es potencia? Todo es potencia, ¿no? Quiere decir, ¿qué es potencia? ¿Qué es potencia, Arturo? Todo es acto o es acto no es, ¿no? Potencia, ¿qué es potencia? ¿No? Hombre, una quemadura, una temperatura por encima de 45 grados pueden no destruir, pueden no generar necrosis. Pero Claro, si no se elimina ese contacto, la genera, eso es una necrosis potencial. Por ejemplo, un ya, estímulo mecánico en el acto, cuando que se, supera la capacidad de resistencia de la célula, sí, bueno, claro, yo ¿no? es que no, sí, te entiendo, pero no, quiero decir que yo creo que el concepto, para mi punto de vista, o a lo mejor yo te he entendido mal, y entonces te pido disculpas, ¿no? Pero es decir, el concepto de necrosis es un concepto muy restrictivo, ¿no? Porque realmente la nocicepción no tiene que ver, como vuelvo a decir, no tiene tanto que ver con el estado del tejido, sino con el chisporroteo del nociceptor, ¿no? Que puede ser también neuroinmune, ¿no? Ahora estamos hablando de esta teoría de la diafonía, ¿no? Está neuroinmune. Bueno, yo no he leído estas investigaciones, no estoy, el cross-tag este neuroinmune, no estoy hasta ese punto, pero tiene que ver más con lo que pasa en el chisporroteo del receptor de Alpha-Brad, ¿no? En la fibra C o en la delta o la que sea, más que en el estado del tejido. Por eso llevarlo, reducirlo, ¿no? Por eso el tema del reduccionismo, reducirlo todo a necrosis potencial imaginada, a mí me parece un poco restrictivo, si bien es cierto que efectivamente la necrosis es, pero hay muchos estados, por supuesto que no niego la parte evaluativa e imaginada, pero hay muchos estados que no son ni necróticos consumados ni necróticos imaginados, sino simplemente de estrés metabólico, donde no hay un daño cuantificable con la tecnología que disponemos hoy en día, ¿no? Hoy en día para valorar los daños estos o estos estreses metabólicos aunque haya, como el señor este Asaf, que tiene una solución prometeica que nos va a salvar a todos ¿no? Va a resolver todos los dolores, que por eso yo desconfío un poco también de su tesis, ¿no? Pero hay muchos estados que son de estrés tisular y metabólico, donde sí está justificado también, yo creo, biológicamente el dolor, no tanto por lo que pasa al tejido, sino por lo que está pasando a nivel del nociceptor, ¿no? Y en esos estados hay nocicepción. Yo lo que sé, Voy a hablar. Bueno, Que me gusta bueno, un montón, ¿vale? Un segundo, Arturo. no, pero no, no, pero es que, claro, si tú hablas de estrés metabólico, eso es la nocicepción, la detección de señales moleculares de estrés metabólico por parte de los sensores de la neurona nociceptiva. Eso es necrosis potencial, es una posibilidad. Y entonces el organismo se adapta a esas situaciones y desarrolla respuestas adaptativas para minimizar la incidencia de daño. No sé. Pero en fin, nos vamos a meter en un bucle. Cosas que me han ido surgiendo aquí, ¿vale? Sí. Nocicepción, puede haberla sin que haya ningún tipo de daño en el tejido. ¿Por qué no? ¿Cómo estamos seguros de que hay dolor sin nocicepción? ¿Cómo tenemos la certeza de que esos nociceptores no han hecho adaptaciones que también son dinámicos en el sistema nervioso periférico? ¿Cómo estamos seguros de que ahí no está habiendo una señalización? ¿Cómo tenemos esa certeza de decir, hay dolor sin nocicepción? Porque yo no tengo nada claro eso. No digo que tenga que ser proporcional o que tenga que ser siempre, pues eso, sobre todo proporcional. Pero a mí me cuesta mucho creer que haya un dolor y que en esa zona, igual que se pueden generar adaptaciones de arriba hacia abajo, o sea, de abajo hacia arriba, no han habido adaptaciones de arriba hacia abajo y esos nociceptores hayan bajado muchísimo su umbral y estén disparando más de lo que debieran en base al poco daño que puede haber. Y es que además se puede generar inflamación debido a causas contextuales también. Entonces, el contexto, el entorno se encarna en la biología. Entonces, ¿cómo decimos que no hay nocicepción con el dolor? Podemos decir que no hay daño, pero que no hay nocicepción, a mí me cuesta mucho, ¿eh? Yo vuelvo a dar una vuelta de tuerca con esto. sí, yo, a ver, eh, yo dije que sí puede haber dolor sin nocicepción porque lo real es el infinito por menor y el poder de sugestión de la mente es brutal, ¿vale? Lo cual no quiere decir que en su momento no haya habido una nocicepción y sobre ese estado se haya creado una motivación de enfermedad, ¿no? Eso es otra cosa, ¿vale? Pero en mi opinión, desde el fango este donde estoy ahora, la mayor parte de los pacientes yo creo que tienen, si acaso tienen creencias de daños, también tienen daños, ¿no? O también tienen nocicepción, a lo mejor no hay daño, ¿no? Daño inminente o potencial, sino que realmente primero hay que descartar mucho la nocicepción periférica,
vamos a decirlo claro, en Que no estados, podemos en consulta, ni no tenemos nada, manera de nada, descartar no hay eso. manera, yo no la encuentro, desde luego. No la hay. Yo no lo sé, no lo sé. Pero, Arturo, ¿qué piensas? pero tiene sentido No, pensar estoy que, escuchando, estoy escuchando. pero tiene sentido, ¿no? Sin descartar esos estados, ¿no? Digamos, evaluativos puros, ¿no? Yo creo que sí que existen. O yo al menos me he encontrado casos que lo más racional que explican, ¿no? Lo más racional que... Además son casos que mejoran enseguida. Para mí un buen predictor de que esta hipótesis, ¿no? Viendo a posteriori, ¿no? Porque al final siempre tienes que construir las hipótesis retrospectivamente, como no tenemos elementos para evaluar, como bien dice Raquel, un buen caso, un buen proxy, ¿no? Para saber de estos casos donde antes era casi todo evaluativo, donde no había, son estos casos que cambian de una creencia inmediatamente, ¿no? Y no recidivan nunca, ¿no? O sea, nada biológicamente en un tejido es tan rápido, ¿no? Sin embargo, una creencia puede cambiar de un día para otro y cambiar y ser realmente definitoria, ¿no? Estos casos que son tan espectaculares que todos hemos tenido, donde yo creo que realmente sí podría ser, pero son casos, quiero decir, lo más plausible que podría Yo creo que explicar a esas posteriori es esto. creencias y tal modifican la biología también, ¿eh? A nivel de citoquinas, de eje Seguro, hipotálamo, seguro, ¿sabes? De seguro, estrés, de... seguro. Mm. Puede ¿Qué ser. piensas, Arturo? No, quiero decir que si tú das por sentado o te cuesta aceptar la posibilidad de que si hay un relato de dolor, te cuesta aceptar que no haya ningún chisporroteo de Efectivamente. nociceptor, ¿no? No digo que tenga que ser el foco de Bueno, bien, tratamiento, ¿eh? bueno, No digo que tenga que bien, ser el bien, bien, foco. pero sí, sí, pero entonces tendrás que explicar el mecanismo por el cual un nociceptor empieza a chisporrotear. Entonces, pues claro, puedes empezar a decir, hay factores proinflamatorios, las citoquinas, el tema, bueno, puedes decir lo que quieras, pero tienes que mostrar claramente un proceso que hace que los sensores adopten un estado de sensibilización, o sea, que cambie la fosforilación del receptor AMPA, por ejemplo, que es lo que sucede cuando hay una necrosis, cuando hay activación de receptores NMDA, y que eso cambia la fabricación de receptores AMPA con un umbral de disparo mayor. Y luego, además, que cuando no hay señal, cuando no hay liberación de glutamato en el asta posterior, hablan siempre de la potenciación a largo plazo, de la facilitación, pero no nos hablan de la depresión a largo plazo. Si no hay bombardeo de nociceptores continuado, la sinapsis de la asta posterior se va apagando, lo mismo que pasa con los macrófagos, que cuando hay necrosis adoptan el formato M1, porque los macrófagos tienen distintos uniformes para la batalla y son proinflamatorios y luego cuando deja de haber señalización necrótica cambian a un estado morfológico y funcional M2 que es antiinflamatorio. Entonces yo creo que la señalización de los tejidos es tan exquisita y tan estricta y está tan matizada que me cuesta creer que los nociceptores entren en estado de excitabilidad pues porque sí, o porque se lo diga unas células del sistema inmune con unas citoquinas para aquí y para Pero allá, ¿no? cambian el número de canales, en forma... La plasticidad del No, pero sistema eso, nervioso central también está en el sistema nervioso periférico. yo creo que tenemos que eliminar esa división de periférico, central, Por tenemos eso. que pensar de Sí, nuevo yo soy en partidaria, sí. sistema, en Perfecto. sistema y pensar en sistema. Pero si tú planteas una hipersensibilización de los nociceptores sin que haya ninguna alteración de los tejidos, eso lo tendrás que describir cómo se llega a eso. Puede que Perdón. estados centrales evaluativos, por ejemplo, que es lo que sucedería en la migraña, ¿no? En la migraña aparece no porque suceda nada en el espacio menisco, allí no hay nada peligroso, ¿no? Sin embargo, hay liberación de CGRP en el líquido, se puede detectar y en la saliva, ¿no? Pero claro, eso es un efecto de un estado de alerta, Sí, sí. pero no necesariamente quiere decir que al haber liberación de este GRP, que es lo que dicen los neurólogos, ¿no? Se produce el dolor. O sea, que como que es necesaria una activación de nociceptores para que aparezca el dolor. Y eso no es cierto, en mi opinión, ¿no?
y en la de otros. Y El... yo creo que... Sí, Perdón. perdona. No quería Sí, decir, sí, sí. pero igual no es el momento, pero que una parte importante de lo que yo creo y defiendo es el concepto de alucinación, Una que tesis tampoco gusta. una tesis antirrealista. No, pero está No, bien. no, ¿Quieres añadir, Edu? No, no, a ver. no, pero no es antirrealista. Lo que pasa es que la alucinación es realista como alucinación. Entonces la percepción, para algunos, es una alucinación, la percepción sería una alucinación limitada por la información sensorial. Pero el organismo organiza su supervivencia gestionando la capacidad alucinatoria, imaginativa. Lo verdad es que ese proceso histórico alucinatorio que media el aprendizaje tiene que estar constreñido por los datos sensoriales reales, tanto internos como externos. Pero a veces, a pesar de que no hay ninguna realidad amenazante, esa dinámica alucinatoria consigue por bucles de retroalimentación positiva generar contenidos en conciencia que incluso son muchísimo más intensos, más mortificadores y más invalidantes que cuando hay algo en los tejidos. Porque es un dolor desmedido, no comedido, es desmedido, independiente de la realidad. Mm. Eh, Bien, yo simplemente añadir, bueno, vamos a entrar en el tema del realismo, ¿no? ¿Vale? Porque bueno, son posiciones diferentes de verlo y está bien así. Pero, y vuelvo a insistir que el realismo puro no es posible, tampoco es otra fantasía, ¿no? Pero volviendo un poco a lo de la negociación, que hay que demostrar que puede provocar el chisporreteo si no hay un daño, ¿no? Que eso me decías tú, Arturo. Está este señor, el Asaf Weizmann, ¿no? Yo no he leído las investigaciones, ¿no? Pero habla del crosstalk, de la diafonía esta neuroinmune, ¿no? Una diafonía es simplemente una perturbación entre dos circuitos, ¿no? Esto es un concepto básico de telecomunicaciones, ¿no? Un circuito perturbado y un circuito perturbador. Yo no he leído la investigación ni la evidencia, no la he leído, ¿vale? O sea que simplemente es algo meramente informativo. Pero él decía que efectivamente la tesis de este señor o este grupo de investigación es que realmente la concepción no solamente es la misma que el componente evaluativo, o sea, la base es la misma, no es por lo que pasa en los aferentes primarios, sino en los aferentes secundarios, ¿no? Pero simplemente no es tanto por un contenido evaluativo, sino por una diafonía, ¿no? Que habla neuroinmune, ¿no? Yo no he leído la evidencia, que sí que sensibiliza a esos aferentes secundarios o perturba, ¿no? Hablando estrictamente en teoría de señales, ¿no? Perturba el elemento del circuito perturbador, que es el sistema inmune, perturba el perturbado, que es el nociceptor, ¿no? Y él le argumenta un sentido evolutivo en el sentido de que él dice que en contra de lo que mantiene, digamos, la tesis oficial hoy en día en ciencias del dolor, el cerebro, esta es una frase un poco disruptiva, yo no sé este señor, pero bueno, él dice que el cerebro realmente no es el comandante en jefe, sino es un obrero clase mediero de medio rango, porque evolutivamente solo había el aparato nociceptivo y el sistema inmune, ¿no? Y así durante muchos millones de años, ¿no? Los mamíferos o los protomamíferos nos hemos evolucionado y sobrevivido al peligro. O sea que el cerebro es un anejo posterior, pero que realmente el sistema ya estaba diseñado de antes, ¿no? Bueno, él pone el foco ahí, también de manera un poco prometeica, yo no sé si es cierto o no, la verdad, no tengo la capacidad para saberlo, pero bueno, que parece que hay gente, vamos a decirlo así, que está postulando, ¿no? La idea de que puede haber chisporroteo químico en aferentes secundarios del aparato de nocicepción independientemente de daños consumados o no inminentes en el tejido, ¿no? Esta es la tesis que está encima de la mesa, yo simplemente no soy el mensajero, no disparar, por favor, y eso no desmerece que también yo creo exactamente lo mismo que tú me has enseñado y lo creo, firmemente, que yo creo que también esa misma chisporroteo se puede hacer por estados evaluativos. Yo creo que las dos cosas no son incompatibles, ¿no? En mi punto de vista, ¿no? Y sí que yo me creo fervientemente que ese chisporroteo se puede inducir top-down, ¿no? Igual que la inhibición del chisporroteo también se puede inhibir de arriba abajo, pero no es válido para todo el mundo, también es cierto esto. Artur, ponteate un poco morro. No, yo morreo mucho, sí. Sí, soy bastante transparente facialmente. Eso, Sí.
No sé qué Por estaba eso, pero pensando cuando estaba moviendo el morro, no me acuerdo. O sea que, nada, saca más cuestiones. Venga, entonces, ¿el dolor es necesariamente consciente? Tú al principio dijiste que era un producto de la conciencia, entonces entiendo que sí. Por ejemplo, la gente que está en niveles de baja conciencia, en coma o tal, ¿esta gente podría sentir dolor o percibir dolor? No lo sé, no Yo, lo sé. yo tampoco. Mm, No podemos saber lo No, que es un pues, murciélago. no. No podemos saber lo que es un Habría que murciélago. ponerse de acuerdo en qué entendemos por dolor, ¿no? Y qué no es dolor. mm, Ya, ya. ¿No? Por ejemplo, lo que sí que se ha visto es que cuando no hay relato de dolor, hay respuestas somáticas a estímulos nocivos. Y hay señales autonómicas que indican que está llegando esa información y el organismo está reaccionando, ¿no? Aunque esté uno en un estado vegetativo, ¿no? O sea, que hay una capacidad de respuesta a estímulos potencialmente nocivos. Si eso se acompaña de una sensación subjetiva de dolor y no hay relato, no lo podemos saber. ¿quieres añadir algo? No, yo no tengo ni idea. Y ya decía antes, no podemos saber lo que es un pulpo, lo que es un murciélago, ¿no? Pues no podemos saber lo que piensa una persona que está en coma. No tengo ni idea, la verdad. El dolor es una percepción consciente, o sea, que fuera de la conciencia lo veo difícil, pero no lo podemos saber. Por ejemplo, los niños, los recién nacidos, siempre se dice, ¿no? Que no sienten dolor y por eso hay que aprovechar para hacer un agujero en la oreja antes, ¿no? No sabemos lo que dicen los Bueno, niños. no sabemos si sienten dolor o no, pero desde luego las maniobras agresivas en esa quedan grabadas y empieza el aprendizaje ya, de que el mundo es hostil o peligroso como se quiera, ¿no? Y entonces los umbrales de dolor del adulto estarán muy condicionados por experiencias de agresión tisular precoces, ¿no? Arturo, para que veas que yo también soy Pero no vamos a saber, Arturo, para que veas que no soy vamos a saber si el niño sentía dolor. Perdón, que yo también soy reduccionista cuando decía que la realidad es independiente de nosotros y que la podemos conocer, tampoco yo creo que la podamos conocer el dolor. Así que yo también soy un poco reduccionista en ese sentido, en la parte, digamos, escéptica, ¿no? Del conocimiento. No podemos saber. Todos somos reduccionistas porque si no podríamos Es que movernos. el realismo Somos puro absolutamente ignorantes. es inaprensible. Ya, lo que pasa es que yo llamo realismo a saber que cuando estás viendo el agua, pues son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Organizados. Entonces, depende el nivel de descripción que estés haciendo, ¿no? Entonces, Sí, hay veces en que es irrelevante el referirse a los átomos de hidrógeno, o a las partículas o al oxígeno, ¿no? Estamos hablando del agua o de un río o de una botella de agua fresca que tenemos sed, ¿no? Pero siguen siendo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno organizadas. yo creo que es algo Dos más, átomos de pero hidrógeno, bueno. perdón. ¿No? Y Sí, eso siempre es así. vale, perfecto. Y es bueno no perder de vista que eso es así. Venga, seguimos. A ver, ¿qué opináis del término sensibilidad al dolor? ¿Os encaja? ¿Os parece apropiado para la clínica, para decirle a los pacientes? ¿La Mira, investigación yo, que se construye en torno a eso os parece que tiene yo, fundamento luego para los patrones clínicos? yo tengo un proxy, así que así un poco de cuñado, una aproximación. Cuando un paciente dice cuñado total, ¿eh? Esto es del fango. Cuando un paciente me dice, es que yo aguanto mucho el dolor, no aguanta nada el dolor, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con este tema de sensibilidad al dolor? Volvemos un poco, no hay conocimiento en esta frase, a mí no me gusta, porque no hay conocimiento. Quiere decir, no, es un dato, pero no hay conocimiento en tanto que el conocimiento, como decíamos, ¿no? Epistemológicamente es la convicción verificable verdadera que se puede comunicar y compartir, ¿no? Muchas veces mienten, dicen que no son sensibles al dolor y son sensibles al dolor, porque para mí los que dicen que no es que son los más sensibles, ¿no? Con lo cual es un dato que no aporta conocimiento y a mí es un término que no me dice nada, clínicamente. Arturo. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. O sea, el dolor es una experiencia privada, subjetiva. Entonces, se podía aclarar el supuesto significado del término diciendo, refiriéndose a las conductas respecto al dolor, ¿no? O sea, ¿qué hacemos cuando sentimos dolor, ¿no? Entonces, nos emocionamos, desarrollamos, dejamos que se crean ideas catastrofistas, buscamos la... Eso son conductas respecto a esa percepción, ¿no?
pero yo creo que el término sensibilidad o dolor no aporta nada y crea confusión. Yo ¿Se prefiero puede evitarlo. sentir una respuesta? ¿Se puede sentir una respuesta? ¿Cómo? ¿Qué es el dolor? El dolor es una respuesta. ¿Se puede sentir una respuesta? El dolor es una percepción, pero en biología todo lo que son respuestas son entradas. Es lo que llaman la retropropagación o reentrada, ¿no? Cada vez que sale el dolor a la conciencia, reentra esa información al sistema y eso es el problema porque provoca bucles No es el fin de del enfoque dolor. atencional, etcétera, ¿no? ¿Eh? No es el fin, sino que vuelve a generar, ¿no? El concepto de estímulo-respuesta, para organizarnos está bien, pero la reentrada hace que todo lo que sale reentra al sistema. Porque lo fundamental es la información que opera en todos los niveles. En el interior de la célula hay una cascada informativa molecular brutal, ¿no? Cada vez que la célula libera alguna molécula al exterior, eso que libera al exterior reentra al sistema. Es lo que se llama la información autocrina, ¿no? O sea que el concepto de reentrada es fundamental en la biología. Entonces el dolor sí que es una salida del sistema a la conciencia, pero reentra en el sistema cada vez que sale. Informa al sistema de una manera integrada de lo que está pasando, ¿no? O sea, es como si el sonido de la alarma, cuando suena, hace que todo lo que ha creado la activación se refuerce, ¿no? Eso sería una retroalimentación positiva. Normalmente las reentradas, sobre todo en cuestiones de seguridad, eso suelen ser negativas, ¿no? Se dispara una retroalimentación positiva, se activan todos los recursos y luego se contiene la respuesta con mecanismos de contención, de adaptación, de intensidad en el tiempo, etcétera, de la respuesta de regeneración, la respuesta inflamatoria, como se quiera. A mí el término sensibilidad al dolor no me gusta. Perdón. Nada. Sí, te corté yo, perdón. ¿Quieres añadir algo? No, nada, estoy ¿Eh? completamente de acuerdo. Vale, pues entonces, a ver, ¿cuál es el concepto en torno al dolor que creéis que perjudica más a los pacientes con dolor? El concepto más extendido, que creéis que es más nocivo para los pacientes, más iatrogénico a lo mejor. Tan iatrogénico es decirle a un paciente que le pasa algo cuando no le pasa nada, como decirle que no le pasa nada cuando le pasa algo. Esto es lo más iatrogénico que yo creo que puede haber. Es decir, lo real es el infinito por menor, ¿no? Aquí hay muchos puntos de vista. Dar soluciones prometeicas, ¿no? Pues te hago un escáner, en tu columna solo aparece lo mismo que le aparece a las personas sanas, nada te está pasando, todo es un constructo, digamos, cultural, puede llegar a ser un error, como en el otro extremo, ¿no? Del péndulo, pues a lo mejor poner el foco en las artrosis, en las hernias, no sé, cuando simplemente son hallazgos hallazgos propios de imagen, ¿no? Que simplemente son lo que se puede esperar en un sujeto, en una foto mala que es una resonancia, que hay que repetirlo muchas veces, es una foto mala la resonancia, ¿no? Con todo, yo creo que en la práctica, o sea, el conocimiento que estamos teniendo de la neurociencia es brutal y ha sido una revolución realmente, yo creo, en el tratamiento del dolor, porque bueno, vamos más allá del periferalismo clásico que en fisioterapia trabajamos, pero creo que balancear las dos cosas puede ser interesante también, ¿no? No ponernos ni en un periferalismo extremo ni en un neuroconstructivismo extremo, ¿no? Yo creo que esos dos extremos, que son las soluciones fáciles, son las que más diatrogénicas son, porque también hay muchos pacientes que están maltratados por querer aferrarnos a cada una de nuestras dos teorías favoritas, ¿no? Que sería un poco en el extremo, por eso volvía un poco de la percepción pura a la sensación pura, ¿no? De ahí ambas son posturas un poco antirrealistas, ¿no? Arturo, ¿cuál crees tú que es el Bueno, peor pues sí, se problema? puede hacer iatrogenia por acción o por omisión. Y entonces yo creo que independientemente de lo que haga cada uno, existe un mandato ético, que es que los profesionales que intervenimos en los organismos tenemos la obligación de actualizar el conocimiento.
de salirnos de la zona de confort, de conocimiento en la cual nos hemos construido. Y eso es un mandato ético. Luego, una vez que, por lo menos intencionadamente, queremos adquirir el mejor conocimiento posible, luego hay que lidiar con una persona. Entonces no se trata de darle con un marco teórico en la cabeza, sino que es una relación con una persona que no tiene, que puede estar equivocada y tal, y tenemos que guiarla para recuperar la funcionalidad. Y tenemos que hacer lo que siempre se ha hecho en la buena práctica clínica, que es hacer una historia exigente, meticulosa, no solo dónde le duele, a ver cuándo, no, hay que hacer una narrativa, hay que reconstruir la narrativa, eso es muy complicado. Luego hay que hacer una exploración orientada, hay que ver al paciente, hay que construir hipótesis y luego hay que ir verificando nuestras hipótesis con las pruebas complementarias o lo que sea, y estando atento, porque esto es un proceso dinámico, ¿no? Esto es esto, toma esto y haz esto, ¿no? Es un proceso dinámico de una relación entre un profesional y un paciente, ¿no? El paciente conoce mucho de su organismo, aunque no lo comprenda, pero conoce mucho como sentimiento, como residencia en ese organismo, y hay que escucharlo, y hay que valorarlo. A mí lo que me preocupa es la facilidad con la que se construyen etiquetas diagnósticas rodeadas de un halo de misterio, y que además, y de irreversibilidad, y eso a la vez que se ignora o se desprecia todo el conocimiento que está apareciendo, no solo en neurociencia, sino en biología o en antropología, por ir más. Es decir, necesitamos urgentemente una visión antropológica global de la persona, del ser humano, que es un ser que tiene una serie de peculiaridades, y una de ellas es que está inmerso en una cultura que condiciona poderosamente la gestión del organismo. Y yo creo que eso es la verdadera iatrogenia, que está adquiriendo unas dimensiones crecientes. Cada vez hay más pacientes más o menos sanos, razonablemente sanos, pero que están mortificados, invalidados, incomprendidos, desesperados, despreciados, y muchas veces se mantienen teorías y prácticas clínicas por parte de los profesionales que, a la luz de lo que sabemos ahora, debieran estar anuladas, debieran estar, no digo prohibidas, pero no debieran estar en donde están y siguen estando. Muchas veces están publicitadas prácticas que luego se demuestra que no solo no aportan nada, sino que incluso pueden generar problemas. Yo creo que tenemos un problema de salud pública tremendo con esto de las actuaciones y de las interpretaciones de los profesionales sobre algo tan complejo como es un organismo, y sobre todo un organismo humano que ha desarrollado a través de la cultura la capacidad de ver más cosas de lo que dicen los sentidos, y a veces se nos va la arrogancia de creer que estamos viendo más de lo que realmente podemos ver. Y vamos a hacer ahora un poco de autocrítica respecto a los conocimientos de neurociencia, ahora del dolor y tal. ¿Cuál creéis que se está malinterpretando más a la hora de comunicar a los pacientes e intentar reestructurarlos a nivel cognitivo, evaluativo, motivacional y tal? ¿Cuál creéis que es la falla mayor que podemos estar incurriendo a la hora de trasladar a la práctica clínica? Si creéis que hay alguna, ¿eh? Si creéis que no hay ninguna, pues no nada. No está, no, sí, yo estaba esperando que hablara. No, yo como... Tú Dale mismo, tú. Arturo. Dale tú. No, bueno, yo creo que la primera cuestión que a mí me parece importante es que no es un problema de dolor, es un problema de estados de organismo. O sea, la gente que viene a la consulta por dolor, si le haces la historia completa, no hay que hacer una historia del dolor, hay que hacer una historia del organismo y de la persona que reside en ese organismo, cómo la evalúa, cómo es el relato, la narrativa, etcétera, ¿no? Entonces, la gente que tiene dolor tiene mareo,
se cansa, tiene yo qué sé, apreciación de falta de concentración mental, tiene hormigueos, tiene acúfenos, tiene... O sea, a mí lo que me interesa son la valoración de estados de organismo, porque los síntomas no informan de procesos, los síntomas informan de los estados en los cuales se encuentra el organismo. La fiebre no está producida por la enfermedad, está producida por el programa de respuesta a una evaluación de enfermedad. O sea que yo creo que tenemos que huir de las etiquetas diagnósticas y situarnos sistémicamente como transición de un estado, de un sistema complejo que fluctúa a estados, por ejemplo, de alerta, de protección, de desmotivación, de ahorro de energía, de desapego social o de demasiada dependencia social, de obediencia social, no sé. Habría que definir estados como estrategias de organismo que a veces están justificadas porque hay un suceso, un evento, un problema biológico, físico, estructural o funcional, y otras veces no hay nada. Entonces lo que tenemos que ver por qué el organismo hace esas fluctuaciones a estados de alerta, protección, ahorro, energía, desmotivación, si no hay una realidad que lo justifique. Y yo creo que eso sería otra manera de ver el problema. Yo suscribo todo lo que dice Arturo, faltaría más. Creo que ese es el planteamiento general, no hay otro. Y creo que esa es una aportación fundamental que ha hecho Arturo, ¿no? a nuestra profesión. Por matizar, él dentro de ese marco general, donde él dice, ¿no? Cuándo a veces hay algo y cuándo a veces no hay nada, ¿no? Esa es la divisoria difícil. ¿Dónde está el problema? La pregunta que me hacía Raquel, ¿no? ¿Dónde está el problema con la integración de estos conocimientos en la práctica clínica? Es saber cuándo a veces no hay nada y cuándo a veces hay algo, ¿no? Yo ahora estoy viendo también que yo creo que como decía Arturo, tenemos que aprender de biología, tenemos que aprender de antropología, pero me vais a permitir que yo voy a lanzar aquí una pequeña lanza. Yo creo que los profesionales de la medicina también tendrían que aprender algo de la fisioterapia y de los fisioterapeutas, ¿vale? Porque en esa divisoria de a veces hay algo y a veces no hay nada, los fisioterapeutas también tenemos mucho que decir. Para saber discriminar si a veces hay algo o a veces no hay nada, exactamente lo que tú has dicho. Y honestamente creo que la evaluación de pacientes con dolor a nivel biomédico clásico es muy restrictiva o no es muchas veces la mejor aproximación para saber si a veces hay algo o a veces no hay nada. Y digo esto con toda la intención de que me parece un poco aberrante que no se incluyan a lo mejor fisioterapeutas en unidades del dolor o fisioterapeutas en servicios de atención comunitaria, atención primaria. Y lanzo desde aquí un mensaje, ¿no? A quien me pueda escuchar, ¿no? Que precisamente para hacer lo que dice Arturo, ¿no? Que es tener este enfoque, integrar bien la neurociencia digamos, la neurociencia en la práctica clínica, en esa divisoria, porque no está tan clara. Es el dolor en ausencia de daño. Bueno, ya hemos dicho que daño puede ser potencial, consumado, inminente, a lo mejor es chisporroteo de diafonía neuroinmune, a veces es creencia, es decir, hay tantas, es el infinito por menor. Y yo creo que aquí, creo que honestamente, los fisioterapeutas sí tenemos algo que decir en esta divisoria para saber si a veces hay algo o a veces no hay nada. Genial. ¿Quieres añadir algo, Arturo? Hombre, que sí, que estoy de acuerdo. Yo, el colectivo de médicos en general, yo no tengo ninguna relación con ellos porque no consideran nada de lo que se está cociendo ahora en todo este movimiento, y yo me he sentido muy bien acompañado por los fisioterapeutas, y yo tengo mi hija fisio y mi yerno fisio, y yo aprecio lo que una determinada fisioterapia está haciendo, y colectivamente pues están promoviendo el cambio. No hay otro colectivo que esté moviendo las cosas. Luego tendría que haber un apoyo decidido a la presencia, no ya de la fisioterapia, que por supuesto que sí, sino de unos determinados conceptos de intervención profesional que hoy por hoy los únicos que se están luchando por hacerse con ellos, invirtiendo con recursos económicos, son los fisioterapeutas. Y entonces, pues
dado que ellos son los que están haciendo el esfuerzo y los que tienen más capacidad para gestionar esta cuestión, pues no sé por qué no se les da más presencia. Y se permite que haya intervenciones de otros profesionales que en el contexto del dolor crónico realmente no solo que son improductivas, sino que son incluso iatrogénicas, ¿no? Tanto en el ámbito de la farmacología como la cirugía pueden ser otras, ¿no? O sea que sí, estoy de acuerdo. Siempre he apoyado la fisioterapia, por supuesto. Genial. Bueno, pues para terminar ya, os agradezco un montón la charla, me ha gustado muchísimo, ha estado intensa además y se nos ha ido la hora, pero un cacho además. ¿Querréis dejar como una línea o dos de mensajes así claves a destacar que queráis que queden por encima de todo el demás contenido o qué os parece más reseñable? ¿Un titularcillo o algo así? Bueno, ya que no habla, digo, a mí me parece que lo fundamental y urgente es la transversalidad. No puede ser que cada colectivo profesional estemos en nuestra ciudadela defendiéndonos a nosotros mismos, ignorando lo que hacen otros. Es urgente la transversalidad, no solo dentro del ámbito de la medicina, sino la transversalidad con otras ramas del conocimiento, con biólogos, físicos, químicos, matemáticos, expertos en inteligencia artificial, redes, yo qué sé. Cada vez es más necesario eso. ¿Y tú, Edo? Pues un poco en la misma línea, precisamente esto, ¿no? La realidad es el infinito pormenor. El paciente con dolor es un infinito pormenor, con muchos pormenores. No todo a veces está conectado con todo, a veces sí, a veces no. Y efectivamente la transversalidad, ¿no? La transversalidad y la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad es fundamental. Eh, lo demás son matices, ¿no? Que hemos ido comentando, ¿no? Que son de tipo filosófico, una charla llamada de la filosofía, con repercusiones clínicas. Yo agradezco a Así Arturo, tenía que ser. así tiene que ser, agradezco a Arturo las explicaciones, ¿no? Sobre el tema de la necrosis, que era un tema que yo no, pues no me acababa de enfocar, y yo creo que muchos profesionales de la fisioterapia también quieren integrar esta perspectiva, ¿no? Que dice Arturo, pero a veces lo ven como algo restrictivo con lo que hacen ellos tratando los tejidos. Y realmente al sistema nervioso se le puede informar, ¿no? Si aceptamos la tesis reduccionista de la información, se le puede informar de muchas maneras, con palabras, por supuesto, pero también se le puede informar sensorialmente. Por eso esa disyuntiva, ¿no? Entre percepción y sensación, para mí no lo están, ¿no? Es el infinito por menor. Siendo que el dolor es una experiencia perceptiva final, ¿no? Entonces yo, bueno, quería añadir ese matiz, ¿no? De que creo que se puede llegar a veces al mismo camino por muchas maneras, ¿no? Y sin que eso rompa una ortodoxia, ¿no? Con respecto a un estado de evaluación del paciente con dolor, que yo creo que es lo que muchos fisioterapeutas están haciendo día a día, ¿no? En su fango, ¿no? En su consulta y en sus servicios, ¿no? Día a día, pelando por esos pacientes, ¿no? Lo que pasa que a veces las cosas, pues, son con muchos matices. Pero bueno, agradecer muchísimo a Arturo y a ti, por supuesto, Arturo, siempre sigo aprendiendo de ti y contigo. Para mí es un honor, muchos años siempre aprendiendo de ti, y de verdad te agradezco mogollón este encuentro, y a ti, Raquel, por supuesto, por hacerlo posible. Bien, Gracias. pues Sí. suscribo los agradecimientos también, y también ha sido, me ha resultado muy motivador y todo discutir con Eduardo y con otros fisios al calor de cañas y cosas de esas. Y yo los he hecho en falta, la verdad es que discutimos poco, antes discutíamos más. Cuando quieras, cuando quieras. Siempre que salen cosas buenas, que vivan las discusiones. Muchas gracias por prestaros a venir, muchas gracias por el tono, por todo vuestro conocimiento, vuestras dudas y planteamientos aquí volcados. Muchas gracias a todos los que habéis estado pendientes, que habéis sido unos cuantos y habéis aguantado aquí un buen tironazo. Y nada, me despido de vosotros, os mando un abrazo fuerte, nos vemos por redes, ojalá vernos fuera de redes y tomarnos esas cañas. Y nada, pues hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, Adiós. adiós.